Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, a todos los que se vayan a conectar o lo vayan a escuchar posteriormente. Buenas noches. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches, Araceli. Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. ¿Qué tal? Manuel, qué gusto de verte. A ver si nos vemos el domingo. Beatriz, también te digo lo mismo, a ver si puedes ir este próximo domingo. Ojalá puedas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola Kalina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ángeles, Yasmín, qué gusto. ¿Sí? Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Gutiérrez. Buenas noches, mis hermanos. Todo bien, qué bueno. Qué bendición. Gracias a Dios, pasando pruebas todos en parte de sufrimientos, pero todo tiene un motivo. Amén. Todo tiene un motivo. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es que vamos a orar, mis hermanos, porque ya son 8, no sé ni cuál es la hora correcta, pero ya es tardecito. Igualmente, Manuel, te aprecio mucho, Manuel. Qué gusto. A todos los aprecio. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo. Siempre sea santificado tu santo nombre, Señor. Que tu reino venga a nosotros, Señor, en tus propósitos divinos, en tus planes, en tus decisiones, en la manera en que tú nos llevas, que es un camino perfecto, Señor, porque tú no nos dejas a ninguno de nosotros. Porque lo que tú compraste con tu sangre preciosa, tú no lo pierdes, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos que están escuchando estas prédicas, Señor, que tú nos edifiques, Señor, que no seamos nosotros que demos sabiduría humana, sino que solamente nos permitamos ser instrumentos tuyos para poder predicar tu evangelio con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables a cada uno de nosotros, nos des conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, una de las cosas que estaba yo leyendo el libro de los jueces y me preguntaba por qué hola Pati, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Por qué por qué Dios pone el sufrimiento? ¿Por qué Dios pone el sufrimiento en nosotros? Porque es claro que hay muchos versículos que hablan del sufrimiento. Mira, vamos a leer algunos para podernos ubicar, ¿sí? Vamos a Romanos 8:17. Dice el libro de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él. Un versículo que no lo sabemos bien, ¿sí? Dice, dice Romanos 8:16. El Espíritu, en E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula
de que somos hijos de Dios. O sea, tú y yo, y por eso estás conectado, porque tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Porque el Espíritu es el que nos hace, sentir, saber que somos hijos de Dios, nos da hambre por la palabra, hemos visto su gracia, su favor, nos afirma. Es decir, el nacimiento de una persona en el Espíritu es un milagro maravilloso, mis hermanos. Yo sé que miles de personas hacen la oración y algunos tratan de ser sinceros, pero no nacen de nuevo, no nacen de nuevo. Es ver a qué tal como estamos. No nacen de nuevo. Y aquí es donde nosotros vemos que cuando nacemos de nuevo hay un deseo por estar en esos lugares donde es la congregación, escuchar la palabra. Por eso el Señor nos habla de no te olvides de tu primer amor, ¿no? Es que el primer amor es el que nos lleva a estar en una comunión con Dios, ¿no? Y entonces, todos los que hemos nacido de nuevo, porque se nota por el fruto los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Tú ves cuando una persona nace de nuevo realmente, tiene el deseo de conocer a Dios, tiene el deseo de estar en las reuniones, ahí siente paz, ahí siente gozo, va caminando poco a poco cada vez más y más, y va, cuando está la alabanza, empieza a alabar cada vez mejor, y después adora en espíritu y en verdad, y así nos va tratando el Señor. Entonces, aquí dice en Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y después en el 17 dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque nos va a poner en su cuerpo, ¿sí? Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Fíjate que debe llevarnos la atención este versículo, porque dice, a ver, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, simplemente con que yo siempre he dicho, si dices herederos de Dios, ya no tienen por qué decir coherederos con Cristo. Porque acuérdate que somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque no todos van a alcanzar la corona. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí dice, ¿cuál es la condición para que tú y yo seamos herederos de Dios? Somos hijos de Dios, pero para ser herederos de Dios es necesario que haya un padecimiento, conforme a la palabra de Dios, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay una condición aquí para poder ser glorificado, de padecer. Vamos a ver otros versículos que hablan de lo mismo. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 nos habla también del sufrimiento. Primera de Pedro 5:10 dice, mas al Dios de toda gracia, ¿sí? No, perdón, vamos aquí, el 5:8, perdón. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual lo podemos resistir, dice el versículo 9, lo podemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todo aquel que nace de nuevo va a caminar con Dios, es hijo de Dios, es heredero de Dios, es coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y entonces aquí nos hablan los cristianos diciendo, al cual lo cuídate de tu adversario, al cual lo puedes resistir firme en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea que, si te has fijado, pues llegar a Cristo no es un lecho de rosas, es un caminar con Cristo que nos va llevando a sufrimiento, pero Dios nos va sacando adelante con todas y cada una de las cosas. Entonces, estamos estudiando aquí por qué Dios nos dice en su palabra que tenemos que sufrir. Yo sé que la voluntad de Dios no es que sufras. El Señor quiere que lo obedezcas, que cambies, que seas transformado. Pero el Señor, que nos conoce también, sabe por qué lo permite, ¿sí? Y entonces, y en otro versículo, mira, vamos a primera de Pedro 4, 1 y 2. Aquí en primera de Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo ha padecido, Cristo padeció, fue golpeado, azotado, en fin, la corona, la crucifixión, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? Así es que aquí nos vuelve a decir que nos armemos del mismo pensamiento. Del mismo pensamiento nos tenemos que armar nosotros de un sufrimiento. Si herederos con Cristo, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Vamos a leer otro versículo que nos hable de esto. Vamos a Romanos 5:1. Y nada más estamos mencionando algunos, sé que hay algunos más, pero que nos llevan a hablar de ese sufrimiento. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú fuiste justificado por creer, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, al favor de Dios, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. O sea, nos gloriamos sabiendo que la esperanza que tenemos, la esperanza viva de la gloria de Dios, nos gloriamos sabiendo que vamos a ser glorificados. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y dices, Pablo, ¿por qué dices que te vas a gloriar en las tribulaciones? ¿Quién se puede gloriar cuando estás atribulado, cuando hay problemas? ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos debemos saber que ese sufrimiento nos va a llevar a una fe más poderosa y nos va a llevar a una obediencia a la palabra de Dios y nos va a transformar. Por eso dice, y no solo esto también, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, de que sabes que Dios te está cambiando, de que Dios te está transformando, gracias a la obra que está haciendo nuestro Señor en nosotros. Y hemos leído ahorita 3 o 4 versículos que nos hablan del sufrir, ¿sí? Pero mira, hay una cosa importante, el sufrimiento que Dios nos permite, que Dios nos pone un sufrimiento, que son las pruebas, los sufrimientos, todo lo que viene, tiene un tiempo, para Dios tiene un tiempo, y para ti, para mí, que hemos estado ya en Cristo algunos años, ya hemos visto que es por un tiempo, ¿no? Y ese tiempo lo podemos ver aquí, que dice, vamos a otra vez a primera de Pedro 5, y vamos a ver, nada más para terminar, dice primera de Pedro 5, nos dice el Señor aquí, dice, vamos a leerlo otra vez desde el 10, ¿sí? Mas al Dios de toda gracia, ¿sí? Bueno, vamos a leer a partir del 8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al diablo lo puede resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en nuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? Quiere decir que todos son probados en la fe. Todos nosotros tenemos que ser probados en la fe. Entonces, es como si Dios le dijera al diablo, atribúlame a mi hijo para que su fe se fortalezca y yo lo voy a liberar, ¿no? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? Y dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de todo favor, que ya nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, después de que tú hayas padecido, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Pero el Señor dice, después de que hayas padecido. Entonces quiere decir que el sufrimiento es necesario para nosotros los hijos de Dios. Es necesario, porque dices, ay Señor, ya quisiera yo estar ya contigo en tu presencia y poder entender por qué fue necesario, ¿no? Pero aquí el Señor nos va revelando por qué va siendo necesario. Mira, Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Vamos ahí. Dice 2 Corintios 4:17, ¿por qué esta leve tribulación? Pablo la vuelve a ubicar, leve tribulación. En otra dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea que tiene un tiempo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, Dios te quiere glorificar, mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a establecer y va a hacer toda la obra en ti para que alcances esa corona. Pero está marcando Él claramente que después de que hayas padecido, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un mayor peso de gloria. Entonces, esas tribulaciones va a hacer que tú confíes más en Dios. O sea que para ti y para mí debemos buscar de inmediato a Dios. Amén. Buscar de inmediato a Dios cuando estás en una tribulación y confiar en Él. Y tu fe tiene que ser fortalecida. Mira, vamos otra vez a Primera de Pedro 1, que nos vuelve a hablar, pero ahora vamos a Primera de Pedro 1, que nos vuelve a hablar de este sufrimiento, ¿sí? Dice aquí, Primera de Pedro 1:3, vamos a leerlo desde el 3 para poderlo comprender bien. Bendito el Dios y Padre, sea bendito nuestro Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia ya te hizo renacer. Hace rato empezábamos diciendo, nacer de nuevo es todo un milagro. ¿Qué te hizo renacer? Pero ¿para qué te hizo renacer? Para una esperanza viva. Amén. Para una esperanza viva. Gracias a la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Grande versículo dice, versículo 4, para tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcible, reservada para ti, para mí, en los cielos. Versículo 5, que tú y yo estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Entonces, la salvación, ¿qué incluye? Una fe total en Dios, que incluye una santidad completa hacia Dios. Dos puntos claves, amén. 2 puntos claves. Para poder alcanzar la salvación, mi fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Segundo, Él viene por los santos, ser santos como yo soy santo. ¿Sí? Y entonces dice aquí que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir que la salvación no está, aunque por un lado sabemos que somos salvos, pero ahora nos falta salvar el alma y eso nos va a completar la salvación completa, es decir, para ser manifestada, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, no ahorita, sino la vas a alcanzar cuando salves tu alma. Ahorita mi esposa predicaba de los perfectos, que Pablo dice a todos los que somos perfectos, pero también Pablo dice, aún no lo he alcanzado, me estiro hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, ¿no? Dice en el versículo 6, que es el que me interesa que leamos, en lo cual, en esta salvación, la cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Es decir, cuando Dios ve que no estás caminando en su voluntad, no estás teniendo la fe, te va a poner una prueba. Entonces, una prueba es aflicción. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir? ¿Será la voluntad de Dios que nos tiene que tener sufriendo? Pues no, el Señor no quisiera, no quisiera que sufrieras, pero nosotros somos los que somos duros de corazón y no comprendemos que nuestra esperanza, sabemos que nos enfriamos de la palabra de Dios, mis hermanos. Mira, vamos al Salmo 66, 10, 12. Al Salmo 66, 10. Dice Salmo 66, 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, o sea, nos puliste, como se afina la plata. Nos ensayaste, o sea, nos estuviste puliendo, Señor, como se afina la plata. Nos metiste en la red, ¿sí? Pusiste sobre nosotros lomos pesada carga. Nos metiste en una red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Híjole. Hiciste pasar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por fuego y por agua y nos sacaste a abundancia. Aleluya. Dice, Señor, ¿por qué quieres pasar sobre mí esta carga tan pesada, Señor? ¿Por qué hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza? ¿Por qué nos metiste en esa red, Señor? Y el Señor dice, si yo sé que tú me amas, Padre, yo sé que, es más, la manera de evangelizar, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando tú llegas a Cristo y naces de nuevo, empieza un caminar de sufrimiento. Empieza un caminar de sufrimiento donde el Señor te va haciendo vencedor y te va dando un peso mayor de gloria, pero eso tiene un tiempo, mis hermanos, o sea, un tiempo que puede volverse a repetir, pero es un proceso en el que Dios nos va llevando, ¿sí? Esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, ¿no? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te afirmará, Él te confirmará, o sea, cada vez que tú vas alcanzando una nueva meta, Dios te saca adelante, disfrutas un tiempo y te va a meter en otra prueba cuando Él sabe que hay cosas todavía que tienes que comprender. Y mira, una de las cosas que les decía yo al principio a ustedes ahorita, mis hermanos, es que es impresionante ver todo el Antiguo Testamento y ver cómo la gente se enfriaba de la palabra de Dios. Mira, vamos al libro de Jueces, no anoté los versículos, pero ahorita los buscamos rápidamente y te vas a dar cuenta que
Después de Josué, el pueblo se olvida de Dios. Dice, se va olvidando de Dios y eso nos pasa también a nosotros. En cuanto entramos en una comodidad, ¿sí? En cuanto entramos en una comodidad, nos olvidamos de Dios. O sea, es impresionante y yo lo veo en general con todos. Que Dios nos bendice y entonces llega un momento que ya te enfriaste, ya te empiezas a enfriar, ¿sí? Te empiezas a enfriar porque dice, mira, veamos aquí al libro de Jueces. Vamos a leer aquí. Dice Jueces 3. Piensa en esto. Ya terminó el libro de Josué, es decir, ya Dios sacó de Egipto a su pueblo. Tuvieron 40 años en el desierto. Josué es el que toma gran parte, no toma todo, no toma todas las conquistas de todo, toma gran parte de ellos. Y entonces después de Josué se tienen que seguir luchando, y entonces empieza el pueblo a que una vez que se acostumbra a vivir confiadamente, le falla a Dios. Mira, en Jueces 2:1. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, después de que ya habían tomado la tierra prometida. Después de que ya habían tomado la tierra prometida, ellos abandonan a Dios. Y eso nos pasa después de que la tierra prometida es así como que vas ganando y vas recibiendo bendiciones de Dios. Y Dios me bendijo, y Dios me sanó, y Dios me prosperó, y el otro. Y entonces pues entras en una etapa donde te empiezas a enfriar y ya hoy no puedo ir a la congre, hoy voy otro día, yo que esto, ando muy ocupado, ya me cayó este trabajo, y te enfrías y te enfrías y te enfrías. Y entonces al enfriarte, te empiezas a ir al mundo, ¿sí? Te empiezas a ir al mundo. Y el mundo lo único que hace es que te enfría y te hace volver a pecar, vuelves a caer en manos del enemigo. Y entonces dejas a Dios. Por eso dice aquí, en Jueces 2:12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Tzarot. Y dices, bueno, si eso otros dioses, en el momento que tú te vas al mundo, dejó de ser Dios tu prioridad. Empiezas aunque digas, no, para mí no es un Dios esto, sí es un Dios porque te estás siguiendo a buscar lo que a ti ahora te gusta, ¿no? Ya sea el cine, la pintura, ya sea un trabajo del cual te gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta para la política, hay gente que empieza a interesar más por la política que estar buscando a Dios. En fin, todos esos son dioses, mis hermanos. Todo lo que te aleje de tener tu mirada en Dios, ¿sí? Dice aquí en el versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14, se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaran y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová lo había dicho, como había dicho Jehová, como había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces para que los librasen de la mano de los que despojaban, ¿sí? Pero tampoco oyeron a sus jueces, ¿sí? Quiere decir que entraban en aflicción y clamaban, y Dios les levantaba a un juez, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es que vuelve a haber sufrimiento y Dios te libra. Pero cada vez que tú te sientes cómodo,
te sientes cómodo en una posición donde ya no necesitas a Dios, donde o le necesitas menos, ya no lo buscas tanto, entonces entras en una comodidad y te vas al mundo y vas a otros dioses. Y entonces lo que hace Dios es que te mete en una prueba para que busques a Dios, te mete en aflicción. Pero lo más importante es que cada vez que tienes una aflicción, tu fe se va fortaleciendo, mi hermano. Tu fe se va fortaleciendo, ¿sí? Y entonces vas logrando un avance. Por eso dice Pablo, porque esta leve tribulación produce en mí un mayor peso de gloria. Esta leve tribulación produce en ti y en mí un mayor peso de gloria. Porque a medida que vas creciendo en eso, ¿sí? Que vas creciendo en eso es porque Dios está obrando en ti. Mira, hay un versículo en 2 Corintios que ahorita me estoy acordando, que se me hace muy interesante, muy relacionado con el tema. Y dice aquí en 2 Corintios, déjame ver dónde está, dice 2 Corintios 1, ¿sí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, tú entras a la tribulación, pero no entras sin Dios. Dios está contigo consolándote y Él mismo está permitiendo que se te aleje la bendición porque estás siendo atribulado, para que dependas de Él, pero te consuela. Mira, yo no he encontrado una persona que diga, o más bien a muchísimos cristianos, y yo también lo digo, si yo no he tenido a Cristo en esta prueba que me vino, yo no sé cómo que hubiera pasado con mi vida. No sé, a lo mejor ya no estuviera yo aquí ni platicando contigo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Ni siquiera estuviera platicando contigo si no hubiera tenido a Cristo. ¿Y cómo te va? Le dice algún hermano. Híjole, mucho sufrimiento, pero gracias a Dios que el Señor me está sacando adelante. Te está consolando. Te está consolando el Señor. ¿Sí? Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. O sea, tú también estás comprometido a consolar y le dice a otro hermano, hermano, yo acabo de salir una prueba, porque esas pruebas van a pasar en todo el mundo a todos los que somos nacidos de nuevo, como dice en Primera de Pedro, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que este sufrimiento se va cumpliendo en todos nuestros hermanos, ¿sí? Así es que dice versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, ¿sí? Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación, pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Aleluya. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, que se van presentando en todos los hermanos, ¿sí? Así es que dice una plática que dice el apóstol Pablo muy interesante. Dice, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dice en el versículo 8, dice una prueba que pasó Pablo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dices, ya viene la muerte. Conforme a las palabras que está diciendo Pablo, la tribulación que tuvieron en Asia los estaba llevando a tal manera de decir, ya perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ya nos vamos, ¿no? O sea, a lo mejor Pablo decía, bueno, es decir, vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero tengo a mi Señor,
qué consuelo, ¿no? O sea, qué consuelo le estaba dando Dios a Pablo, ¿no? Pierde la esperanza en la vida, pero tengo a Dios y Dios me va a sacar y Dios es poderoso, ¿no? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino confiásemos sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, ¿sí? Así es que, fíjate aquí, dice, su confianza en Dios nunca se perdió. Nunca se perdió. Él dijo, el Señor me va a librar. El Señor aún, dice, sobremanera, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, ¿no? O sea, y dices, ¿de veras te estabas olvidando? No, dice, de conservar la vida. Él estaba firme en saber que Dios lo va a sacar adelante. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro, mi hermano. O sea, tú y yo, aunque estés en un punto tan crítico, así, tan crítico en un padecimiento, número uno, te está consolando Dios y te está diciendo, confía en mí. Entonces, razones por las cuales, una de las primeras, que tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria. Para Dios no hay nada imposible. Y todo aquel que cree, al que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Entonces, mis hermanos, lo que necesitamos nosotros es tomarnos de Cristo y saber que esta leve tribulación, así te hayan dicho los médicos o la situación económica o tus problemas familiares, te digan que están las cosas sumamente críticas, solo cree, Dios va a sacarte adelante de todas las situaciones porque Él es el Todopoderoso. Y Él está viendo, nosotros vemos en su palabra que Él permite estos sufrimientos para establecernos, para afirmarnos, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te afirmará. Dice, puesto que Cristo ha padecido, nosotros armémonos del mismo pensamiento, ¿sí? Del mismo pensamiento armémonos. Entonces, tú puedes ver que el hombre en lo natural, así todos nosotros los hombres vemos en el Antiguo Testamento, que Dios los sacaba y en cuanto estaban ya confiados se olvidaban de Dios, ¿no? Entonces su fe no se fortalecía en nada. Y el punto de Dios es que no te puedes separar de Él, ¿sí? Entrar por la puerta estrecha para poder hallar los pastos, para encontrar la eternidad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando tú y yo somos atribulados, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo. ¿Sí? Hay un sufrimiento que viene de Dios, hay sufrimiento que no viene de Dios. O sea, hay los dos casos. Tener cuidado de que realmente tengamos el sufrimiento que, que, que viene de Dios. ¿Sí? Deja ver si lo escribí por aquí o si perdón, si lo encuentro. Dice, el sufrimiento que viene de Dios, déjame buscarlo aquí rápidamente, porque ese sí es muy importante, poder separar que el sufrimiento, porque muchas veces estamos sufriendo, mis hermanos, porque somos desobedientes a la palabra, ¿no? Y entonces ahí viene un sufrimiento que no viene de Dios, ¿sí? Entonces es el que tenemos nosotros que tener cuidado, de cuidarnos de ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, dice aquí el sufrimiento, déjame anotarlo aquí. No, ay, no sé por qué no escribe. El sufrimiento. Sufrimiento
No quiere. Bueno, no voy a perder el tiempo. No lo recuerdo dónde está, mis hermanos, pero hay una parte donde él dice que el sufrimiento que viene de Dios es para vida y el sufrimiento que viene del mundo es para muerte. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro, ¿sí? Que tenemos que asegurarnos que el sufrimiento que vamos a tener venga de Dios, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que hacer es que cuando empiece una desobediencia que tú te hagas, que te alejes de Dios, trata de inmediato de buscar a Dios. No dudes. Dios está permitiendo el sufrimiento para que confíes en Él. Amén. Para que tú confíes en Dios. Entonces, mis hermanos, podemos ver claramente que las pruebas tienen un motivo. ¿Sí? Las pruebas tienen un motivo. Las pruebas las pone Dios para que te afirmes en Dios. Vamos a regresar aquí a primera de Pedro. ¿Sí? A primera de Pedro 1 dice, primera de Pedro 1:6, en la cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, aquí está el racimo, para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, ¿qué está probando Dios? Tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces, a través de este sufrimiento, tú amas más a Dios porque confiaste en Él y tú vas a, lo más seguro es que, y lo hemos visto, cada vez que sales de una prueba, tú le das la gloria a Dios. Amén. Tú le das la gloria a Dios. ¿Por qué? Pues porque ese es el plan de Dios, que tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Piensa en esto, a ver, ¿quién endurecía el corazón de Faraón? Dios. Para que no los dejara ir, para que se mostrara su poder. Amén. A ver, entonces piensa en el pueblo de Israel. Piensa en el pueblo de Israel. Ahí está en ese momento donde está sufriendo porque está esclavizado y cuando va Moisés a pedir que lo liberen, les ponen el doble de trabajo y que hagan dobles jornadas y esto, aquello. Dices, ay Señor, ¿para qué hiciste eso? Y el Señor está endureciendo el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que la confianza esté en Dios. Y al tener la confianza en Dios, ¿qué es lo que está pasando? Estás fortaleciendo tu fe. Amén. Estás fortaleciendo tu fe, porque tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Amén. Así es, ángeles. Nuestra fe debe estar confiada en Él. Ahora, otra cosa que hace Dios, primera de Pedro 5. Porque el tema es ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué Dios, si nos ama, por qué nos pone a sufrir? Porque somos seres que en cuanto estamos confiados, nos alejamos de Dios y no estamos buscando su presencia para fortalecernos. Y dice aquí en primera de Pedro 5, ¿sí? Dice 5:8, ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, o sea, eso no hay duda, el adversario es el diablo, que Dios lo use a veces, que Dios lo use para probarnos, ¿sí? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre es como un perro con rabia o un perro muy bravo, nomás suéltalo y lo muerden, pero Dios lo tiene controlado, ¿no? El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él te va a perfeccionar. Él te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Te va a hacer
más santo, un instrumento útil para Dios. Dios te creó en Cristo Jesús. ¿Para qué te creó en Cristo Jesús? Para buenas obras. Porque vas a ser un hombre de bien. Amén. Dios está haciendo la obra en ti. Día con día, día con día, día con día. Dios está obrando en tu vida. Mis hermanos, tenemos un llamado a la santidad. Tenemos un camino que nadie se lo puede explicar. Yo estaba viendo el otro día la televisión. Diferentes denominaciones. Y dice, y esta denominación se apoya en tal clérigo y que tal otro y que esto depende. No, tú dependes del Espíritu Santo. Amén. Solamente ten un corazón limpio, déjate guiar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Hola, José Armando. Déjate guiar por el Espíritu de Dios para que vayas caminando en la voluntad de Dios. Entonces, resumiendo, mis hermanos, tratando de resumir por mi parte, ¿qué es lo que quiero resumir? ¿Por qué el sufrimiento? Porque el hombre se aleja de Dios. Y cuando estás ya en Cristo, cada vez que tú te alejes, Dios se va a encargar de acercarte a Él. Él endureció el corazón de Faraón para que vieran su poder. Él te aleja las bendiciones para que tú confíes en Él, porque tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor te prometió largura de días, y a pesar de que Pablo dice, y hasta perdimos la esperanza de vivir, pero Dios nos libró. ¿Por qué? Porque su fe estaba firme. El Señor nos va a librar. Aunque vean lo natural que dices, esta prueba ya no la paso, y sintieron que perdieron la esperanza de perder la vida, se mantenieron firmes, diciendo Dios, y yo te lo quiero comparar, la prueba que estés pasando, mi hermano, la prueba que estés pasando, afírmate y ten confianza en Dios, porque Dios está permitiendo que se aleje esa bendición, pero para que tú confíes, y cuando Dios vea en ti que ya estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido, te va a llegar la bendición. Bueno, y ya saliste de una prueba y vas a estar disfrutando un tiempo, pero en cuanto te empieces a alejar un poquito, Dios va a enviar otra prueba. Dios va a enviar otra prueba, por eso dice, si es necesario que tengas que ser probado nuevamente. Amén. Entonces, que la Biblia nos habla del padecimiento, sí. Que la Biblia nos habla del consuelo que nos da Dios, sí. Que la Biblia nos habla de que Dios nos libra de todos, también. Aleluya. Dios nos hace librar. Solamente cree y no dudes. No dudes, porque el que dude es semejante a la onda del mar que va arrasada de un lado a otro. Por eso dice el libro de Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, ¿por qué tengo que estar pidiendo? Porque Dios permitió que yo entrara en sufrimiento. ¿Sí? Amén. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Por allá nos vemos en la Ciudad de México este domingo. ¿Sí? Y mañana también hay servicio para que te puedas conectar, y vamos a, como siempre, los miércoles con alabanza y predica a través de esto para los de México, y para los de Valle será directo. ¿Sí? Que la gracia de Dios, gracias Carlos, ¿sí? Para con todos mis hermanos. Vamos a orar, Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra. Señor, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. De saber que para poder alcanzar esa esperanza, Señor, tenemos que ser santos, sin mancha delante de ti, habiendo acabado con el pecado, Señor. Y nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando tú seas manifestado, mi Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, por todo lo que nos das. Amén. Amén y amén, y así será. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Te alabamos y sabemos que nuestra fe se tiene que ser hallada en alabanza y gloria, Señor. Y la prueba que nos venga, Señor, nuestra confianza está en ti, nuestra confianza está en ti, que tú eres poderoso porque tú eres un Dios que resucita a los muertos, que da vida a las cosas, que llama a las cosas que no son como si fueran. Señor, nos tomamos de esas palabras, Señor, para poder saber, Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a una montaña, échate en el mar, y ésta se echaría, y no hay duda en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y deseo, mi hermano, que hoy te vayas antes de acostarte, lleves en oración tu necesidad, ¿eh? Lleves tu necesidad delante de Dios y solo cree, solo confía. Y aunque no recibas mañana lo que estás esperando, tú sigue en fe porque estás siendo probado, pero Dios te va a complacer todas las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Qué gusto haberlos saludado a todos. Bye, me despido de ustedes. Bendiciones. Bye.